8 de la mañana con 21 minutos, 8:21. Bueno, pues vamos a continuación a conversar en la vía telefónica con el socio director del despacho García Velázquez Abogados y quien es integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, doctor en Derecho y experto en temas que tienen que ver justamente con lo laboral. ¿Y por qué vamos a platicar con él? Porque mire, pasó el país al semáforo naranja, lo que significa que muchas empresas ya reabrieron sus actividades, la productividad, el empleo y demás. Pero, oh sorpresa, unos ya lo sabían, pero se resignaban. Otros no lo sabían y regresaron a sus fuentes de trabajo, pero al regresar ya no hay trabajo. La empresa ya cerró, la empresa quebró o simplemente los patrones ya no tienen dinero para pagarles. ¿Qué significa esto? Que son despidos tras despidos, tras despidos, tras despidos, y ahora, en medio de esta pandemia, el panorama es negro para muchas personas. Él es especialista precisamente en este y otros temas y, por supuesto, esta mañana hemos hecho contacto con él. Diego García Saucedo, me da gusto saludarle. Buenos días. Hola, Antonio, igualmente muy contento de estar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias, Diego. Platíquenos en el contexto de este problema, ¿cómo vamos en México con este asunto y otras cosas que tienen que ver con el empleo y que usted domina perfectamente? Bueno, mire, tendríamos que comenzar diciendo que el semáforo naranja, que como usted bien dijo, ya está activo. Ya está activo, pero esto tiene implicaciones laborales, como lo dice en nueva normalidad, que seguramente se van a replicar al resto de las empresas. ¿A qué me refiero con resto de las empresas? No sé si ustedes recordarán, por ahí del 15, 16 de mayo de este año, hubo 2 emisiones en el Diario Oficial de la Federación que estuvieron un poco confusas y hablaban de las empresas que serían esenciales y luego en una segunda emisión lo que hemos llamado los abogados laboralistas como neoesenciales. Neo, de nuevo, quiere decir se amplió un poco el espectro de qué giros serían considerados como esenciales y a partir de ahí nace la nueva normalidad. Posteriormente llegamos a junio y tenemos que vamos a operar a través del semáforo. A través del semáforo se aperturan algunas otras empresas, pero tienen altos requisitos de seguridad e higiene. La seguridad e higiene no es nuevo, hay mucha normatividad oficial mexicana por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé todas estas prevenciones que tiene que considerar el patrón para llevar a cabo sus funciones de manera normal, obviamente salvaguardar la integridad tanto de salud como incluso ya hay normatividad acerca de psicosocial para los trabajadores. No todas las empresas han podido abrir como bien lo indicamos, ¿no? Tuvimos un grave problema también al principio, que fue el hecho de que nunca se pudo aplicar el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, al menos no de manera oficial. Y esto, pues, ¿qué dice este artículo? Que en época de la pandemia, por un máximo de 30 días, el patrón podía o tenía la facultad de pagar el salario mínimo a los trabajadores mientras no estuviera operando la empresa. Esto nunca se dio, nace la nueva normalidad y ante la nueva normalidad vemos cuáles son números actuales, que no todas las empresas han podido abrir, muchas, sobre todo micros y pequeñas empresas han... Diego García, permítame un segundito, vamos a un corte porque el tiempo es nuestro enemigo y retomamos la conversación con usted. ¿Me permite? Ocho de la mañana con 28 minutos, una disculpa a Diego García Saucedo, estábamos conversando con él, nos tuvimos que ir al corte, pero lo retomamos. Diego, conversaba con usted este tema del empleo de las empresas, continúe por favor. Claro que sí, Antonio. Entonces, haciendo compactando la información de lo que ha pasado, pues en resumen, ¿qué tenemos? Que muchas empresas no han reanudado sus actividades
entre el sistema de semáforos, entre el sistema de que pues no son parte de la nueva normalidad y un sinfín de etcétera. ¿Qué es lo que nos está preocupando actualmente a los abogados laborales? Tan solo hace unas semanas, hace un par de semanas máximo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México anunció que tenía más de 10,000 demandas ya listas para ingresar una vez que se reactivara la Junta de Conciliación. Al menos aquí, insisto, de manera local en la Ciudad de México. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo anunció números parecidos. ¿Eso qué quiere decir? Las procuradurías actúan como abogados gratuitos para el trabajador. Pero si de eso ya tenemos 20,000 demandas listas para entrar en activo y obviamente no podemos contabilizar las demandas que serán ingresadas a través de abogados privados, tememos por un colapso de la impartición de la justicia laboral. Al final del día habrá casos en que las bajas de los trabajadores fueron negociadas, otras que el patrón o mal asesorado o inconscientemente o con todo el dolo suspendió las relaciones de trabajo o las rescindió. Y pues bueno, esto obviamente va a derivar en una demanda de los trabajadores de sus derechos. Y de por sí traemos dos problemas. Uno, que las juntas ya están saturados de trabajo. Estamos en época de implementación de la reforma laboral. Esto quiere decir en una etapa de transición de la impartición de la justicia laboral de los órganos del Poder Ejecutivo, que son las juntas, hacia el Poder Judicial, que serían nuevos juzgados laborales, y todo esto se combina y no sabemos qué va a pasar, en qué tema va a estar la justicia laboral. Y desgraciadamente, pues obviamente el semáforo tiene que avanzar conforme al progreso que arroje la pandemia, pero el problema de relación laboral permanece y sí es algo preocupante el tema de la saturación de los organismos impartidores de justicia, ¿no? Así es. Diego, finalmente, ¿qué le falta más a este país en este estricto sentido del desempleo, de los despidos, del cierre de empresas? Porque vamos a salir quizás del problema de la pandemia, estaremos los mexicanos, todavía no lo sabemos, a salvo en unos cuantos meses de un problema de salud, pero entraremos a un terrible problema de desempleo, de comercio ambulante por todos lados, de delincuencia, porque una cosa lleva a la otra, pero como tú dices, Diego, va a estar mucha chamba en la Profedet, en la Junta de Conciliación con ustedes. ¿Y ustedes qué asesoría, qué apoyo, qué orientación le ofrecen a estas personas que quizás a la desesperada y sin dinero andan buscando a alguien que los defienda, alguien que los represente para precisamente pelear, aunque sea unos cuantos pesos, con los patrones que los despidieron? Bueno, desgraciadamente, pues sí, como tú bien dices, todos estos números van a aumentar, de estos números negativos de delincuencia, empleo informal, etcétera. Y bueno, eso se va a acabar el día, o esto nos va a orillar a que evolucionemos también. Uno, que los patrones pongan más cuidado en los temas de seguridad y higiene, como lo hemos dicho al inicio. Y dos, que evolucionemos las formas de trabajo. O sea, más trabajo en casa, más trabajo no tan personalizado, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué se puede ofrecer? Desgraciadamente, la reforma laboral nace precisamente, o muy en sus orígenes, estoy hablando de 2017, porque se había hecho una recomendación acerca de que la impartición de justicia era muy lenta. Entonces, esto va a venir incluso a entorpecer eso, porque no hemos hecho la transición completa a juzgados. Y si bien los abogados particulares generalmente no cobramos a los trabajadores en el sentido de que no les hacemos un cobro previo a la solución de su juicio, desgraciadamente los juicios de todos modos se van a prolongar y nadie va a recibir dinero. Entonces hay que evolucionar también la parte conciliadora. Esto en general, no digo que absolutamente todo, pero en general se debió a una situación de fuerza mayor que no estuvo en el control ni de trabajadores ni de patrones,
y habrá que apostarle mucho a la conciliación para agilizar los asuntos. Así es, Diego. ¿Dónde localiza la gente sus servicios, orientación, sus consejos, para que la gente tenga claro que sí hay personas especialistas en la materia, no charlatanes ni payasos, que se acercan las personas a ellos y sí los pueden orientar sin cobrarles antes, como dice, para que la gente lo busque la asesoría adecuada y pueda, caramba, digo, es terrible decirlo, pero pelear unos cuantos pesos cuando, no siendo causante de la pandemia, pues fue despedida? Claro que sí, muchas gracias, Antonio. Estamos en redes sociales, Facebook y Twitter como García Velázquez Abogados, y en la red nos encuentran como www.garciavelazquezabogados.com. Muy bien. Diego García Saucedo, gusto en saludarle. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Buen día, cuídese. Igualmente, Antonio, excelente día. Gracias. 8 de la mañana, 34 minutos, 8:34, 26 para las 9.